Hola, hola. Muy, muy buenas, maestro. Qué placer verlo por aquí. ¿Cómo estás, Itzan? ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, la verdad es que muy contento de tenerte aquí porque estos meses atrás me has ayudado mucho a elevar conciencia, he estado escuchándote un montón. Y mira, al final lo que dicen, ¿no? El poder de la atracción, que al final estoy aquí hablando contigo. Bueno, muy bien. Para mí un placer enorme y gracias por la invitación. Gracias por la invitación a tu canal. Bueno, a la gente que te sigue le enviamos un saludo y bueno, agradecido de estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que al final Mario es una persona que lleva toda la vida estudiando, para mí es un sabio, yo he escuchado a mucha gente y bueno, hay gente que escuchas y bueno, lo que escuchas no te llega adentro, te hacen despertar. Él tiene 6 doctorados en teología, filosofía, biología, antropología, psicología, historia y matemática aplicada, aparte de un montón de libros que ha escrito, más de 20, creo que unos 24, si no me Bueno, equivoco. ronda por ahí Ronda los por ahí. números. No hay que decir el número. Ay, ay. Y lo que digo, ¿no? Entonces la primera pregunta que te quería hacer era, a mí me has ayudado mucho a elevar conciencia, pero ¿cómo explicamos qué es la conciencia? Bueno, mira, desde el punto de vista de la Kabbalah, la conciencia es unir y no dividir. Empezamos por aquí. Unir lo que se llama lo femenino y lo masculino. ¿Y qué quiere decir unir? Bueno, primero que todo, unirnos en las partes interiores. Tú sabes que desde el punto de vista de la Kabbalah, el alma tiene 10 dimensiones y esas 10 dimensiones en general no están siempre actuando como un equipo. Esto es un poco para que la gente entienda como un equipo de fútbol que cada jugador, si hace cualquier cosa y no juega en equipo, esto es un desastre. Entonces el alma humana tiene 10 dimensiones y en general cuando una persona tiene un poco la vida desequilibrada, muy desequilibrada, con dolor, obstáculos, que no puede salir adelante, es porque hay partes de la personalidad que están en contradicción con otras. Es una especie de guerra interior, para que la gente lo pueda entender más rápido, donde hay partes tuyas que no coinciden con otras. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la unión de todas tus partes interiores. Luego, a partir de que tú tienes tus partes interiores unidas, luego te intentás unir con los demás. Lo que pasa es que esto no depende solo de ti. De repente hay otro que no quiere unirse contigo, ¿no? Entonces ahí ya cambia un poco el tema. Pero para nosotros vivir en paz, en nuestra paz interior, a lo que nosotros llamamos paz interior, es a que ninguna dimensión de nuestro interior entre en conflicto con otra. Es decir, te voy a dar un ejemplo para que esto se entienda y no quede en la teoría. Si yo no tengo un tiempo para mí en soledad y todo el tiempo lo paso en familia, me voy a sentir mal, no porque no quiera mi familia, sino porque no tengo mi espacio personal. O viceversa, si todo el tiempo estoy solo y estoy solo conmigo y no veo ningún amigo, no veo ninguna familia, esto que expliqué es una contradicción de dos dimensiones, Tiferet y Yesod. No, la gente no tiene por qué saber los nombres en hebreo, pero Tiferet quiere decir el yo interior y Yesod el yo exterior. Entonces, tú ves, por ejemplo, una persona que todo el tiempo está con amigos, todo el tiempo está con la familia y nunca está solo. Esta persona tiene una dimensión que está desequilibrada, porque nosotros necesitamos estar solos, meditar solos, estudiar solos o ir a correr solos. Por ejemplo, mucha gente va al gimnasio no para ir al gimnasio, sino para estar sola. O mucha gente estudia no para estudiar, sino también para estar sola. En realidad, esas actividades hacen que tú necesites ese espacio de soledad. Si hay personas que están todo el tiempo con amigos, con familia, con amigos, con familia, con amigos, con familia, indudablemente esta persona tiene dos dimensiones que están desequilibradas. Y así, bueno, te puedo explicar las 10 dimensiones, pero para que la gente tenga una idea, conciencia es que cada dimensión pueda tener la energía que le corresponde. Es decir, por ejemplo, mi horario para estar solo, mi horario de estar con la familia, tengo 2 horas o 3 para estudiar, tengo 2 horas o 3 para mis alumnos y tengo 2 horas o 3 para mi familia y tengo 1 hora para ir a correr o tengo 1 hora. Es decir, el problema, podríamos decir, del ser humano es la negativa distribución de las energías. Cuando tú te focalizas solo en un tema, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. De repente alguien
tenía una pareja y la deja. Entonces, mientras tenías la pareja, estabas con tu pareja 3 horas y ibas al gimnasio una. Ahora, ¿qué pasa? Te vas al gimnasio 4. ¿Por qué? Porque tienes 3 horas libres porque no tienes la pareja. Esto es un desequilibrio, es decir, puedes ir un tiempo 4 horas al gimnasio, pero en algún momento es importante que tengas la dimensión de la pareja, la dimensión de los amigos. Por lo tanto, final de esta primera pregunta, ¿qué es la conciencia? Es darle a cada una de las dimensiones que tenemos su tiempo, el tiempo que cada dimensión necesita. Cuando alguien se siente mal, desde el punto de vista de la cábala, es que hay alguna dimensión a la que no le estamos prestando atención, a la que no le estamos dando su tiempo. Y conciencia es saber qué dimensión no le estamos dando el tiempo y poder dárselo. Por lo tanto, cuando tú te elevas de nivel de conciencia, es porque todas tus dimensiones están felices. Tus 10 dimensiones en tu interior están felices. Si una de las 10, 9 están felices, una de las 10 dice estoy infeliz, desequilibra a las otras. Entonces, por ese motivo, es importante que cada una, de alguna forma, tenga su espacio disponible, ¿no? El espacio del deporte, el espacio de la lectura, el espacio de la familia. Si una persona está muy desequilibrada, una persona tiene mucho dolor en su vida, tiene algún bloqueo, tiene algún desequilibrio, parte de que hay alguna energía que está mal distribuida. Perfecto, brutal, maestro. Y una vez porque es un trabajo muy grande, yo estoy estudiando todo esto, tengo aquí su libro. Te veo muy estudioso, cuidado, Sí, cuidado que esto es peligroso. No, también le tienes que poner un límite al estudio, sí, la verdad es que, claro, yo flipé porque yo nunca había leído un libro así de espiritualidad, de cábala, y claro, empiezo a leer y yo no había ni prestado atención a lo de los puntos de referencia, que luego tienes que ir atrás, y claro, digo, hostia, que se ha acabado el libro. Y claro, me lo he leído una vez entero y ahora lo estoy volviendo a leer, yendo, y ahora ya me he quedado en los 22 senderos y estoy ahí metiéndole caña a eso porque es un libro que es para estudiar, no Es para... decir, descubriste las notas a pie de página que están al final. Exacto, podríamos decir que sí, porque los libros que me leí a lo mejor tienen 4 contadas, ¿no? Pero este como tiene muchas, y acabo y digo, hostia, todo esto son notas, pero claro, es brutal, porque de una cosa que es así, la haces así en un momento. Te vas a una nota de pie de página y sigue, ¿no? Entonces, siguiendo una vez hemos elevado conciencia, una vez hemos conseguido, pues, equilibrar lo máximo estas dimensiones, entramos en que una persona que ya está elevada de conciencia puede ver que todo lo malo que le pasa, todo lo que Dios le envía, que podemos ver como malo, al final no es malo. Bueno, Simplemente, ¿no? Que no tiene la conciencia elevada. ¿Cómo explicarías el mal? en realidad, en el nivel en que nos encontramos, el mal es malo, digamos. No es que el mal es bueno en nuestro nivel, porque cuando alguien tiene una pérdida, un dolor, una enfermedad, pero en otro nivel, si uno lo ve desde arriba, para llamarlo de alguna manera, primero que todo hay un tema, porque en el mal se mezclan muchos temas. El problema del mal, el primer mal que tiene el mal, es que es muy confuso a la hora de definirlo. Porque está el mal interior, el mal exterior, el mal que te hace una persona, el mal que proviene de la naturaleza, que es un terremoto y lo pierdes todo. No es lo mismo una traición de un amigo que un terremoto. No es lo mismo el mal interior que esos males exteriores. Por lo tanto, cuando se habla del mal, entramos en un problema porque hay muchos tipos de mal diferentes. Entonces, un mal absoluto, que es el destructivo, el de Amalek, un mal relativo, que es el que te pone obstáculos para crecer. Entonces, el primer problema que tiene el mal es que si no sabemos bien de qué tipo de mal hablamos, podemos realmente tener problemas a la hora de definir el mal de manera global. No se puede. Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir los dos grandes males, el mal del Satán y el mal de Amalek. El mal del Satán es obstáculos que tú tienes en tu vida que aparecen para que de alguna manera los puedas superar o que eventualmente te ponen un límite que no los puedes superar ahora, pero que quizás en el futuro con otro tipo de estrategia y con otro tipo de mentalidad lo podrás superar. Es decir, porque ahí hay un secreto de la cábala, porque hay límites que existen de acuerdo a nuestra estructura actual, en nuestro nivel de conciencia,
Pero cuando tú vas elevando el nivel de conciencia, te vas dando cuenta que esos límites no eran tan limitados, que hay menos límites de los que uno suponía. Esto es un poco problemático porque ya entramos en algunos temas complejos de la Cábala, donde a medida que aumentas el nivel de conciencia, los límites se expanden y las formas de ver la realidad cambian y tu percepción cambia. Por lo tanto, estaríamos hablando, podríamos llamarlo de alguna manera, de un nivel paranormal. Es lo que la gente llama, de alguna forma, temas paranormales, que de no, paranormal no tiene nada, porque son normales en otro nivel. Eso es un tema. El otro tema es que hay leyes en el cosmos que hay que aceptar, y el problema es que hay mucha gente que no acepta las leyes del cosmos. Es decir, no acepta la muerte, no acepta cómo funciona la vida, no acepta los desequilibrios, todo eso existe como ley cósmica. Como no nos enseñaron a vivir, ni nos enseñaron las leyes del cosmos, cada vez que nos pasa algo malo, entre comillas, que es una ley del cosmos, se muere un familiar, es una ley del cosmos, sufrimos. ¿Ok? El sufrimiento en este punto del mal está basado en el desconocimiento de las leyes de la naturaleza, de las leyes del cosmos. Por lo tanto, fíjate lo que hacen los cabalistas, lo que hace la cábala, comienza explicando las leyes del cosmos. ¿Por qué? Porque si tú no aceptas las leyes del cosmos, el problema que tú tienes es que todo el sistema te va a hacer sufrir, porque vas a sufrir porque no estás aceptando las leyes que imperan en esta realidad. Así que lo primero es, acepto las leyes como funcionan, sé que está la fuerza de la gravedad, sé que está la electricidad, sé cómo funciona el agua. Es decir, la cábala parte de un concepto que yo te diría físico de la realidad. Estas cosas pasan. Hay desequilibrios. Uno porque sufre, y uno sufre porque en realidad no conoce cómo funcionan estas leyes. Si uno realmente conocería estas leyes, y por eso en la cábala se explican las leyes del cosmos, uno sufriría mucho menos, casi sufriría cero, debido a que en realidad acepta las leyes del universo. Punto. Luego vienen otro tipo, yo te diría, de mal, que es Amalek, que es la destrucción por la destrucción, que es lo que llamamos mal absoluto. Claro, Amalek, que es el mal absoluto, es aquella persona que llega al sinsentido de su vida, que puede morir o matar, o se suicida o mata a cualquiera. Entonces, claro, ahí es una pérdida total de conciencia. Ese mal no te enseña nada. Ese mal directamente lo único que te enseña es a tener cuidado de llegar ahí, porque Amalek, como el mal absoluto, nos pone en conciencia de que se puede desconectar uno de la matriz. Ahora, esto no hay que verlo de manera religiosa, hay que verlo de manera espiritual, porque de manera religiosa yo te puedo decir, nos desconectamos con Dios y la gente no va a entender nada. Cuando nosotros en el mundo espiritual hablamos de desconexión, hablamos que la desconexión quiere decir que nosotros no estamos comprendiendo el sentido de las cosas. Es decir, si yo no entiendo el sentido de las cosas, por lo tanto no las valoro, pero no comprendo el sentido, yo no comprendo el sentido de la nevera, de la heladera, la tiro, la uso de cualquier cosa. Lo más importante, desde el punto de vista de la Kabbalah, es que cada vez que estemos reflexionando sobre todo lo que existe, comprendamos que existe porque tiene un sentido. Por lo tanto, gran ley de la Cábala. Todo lo que existe, existe porque tiene un sentido. Pregunta, ¿por qué existe el mal absoluto de Amalek si lo destruye todo? Porque ese es el sinsentido. Bueno, el sentido es que podamos ver que cuando uno se desconecta del sentido, aparece el sinsentido. Así que desde el punto de vista de la Cábala, hasta el sinsentido tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sentido del sinsentido es que cuando alguien entiende que esta vida es absurda, dice esto es absurdo, en realidad esto es una desconexión, esta es una pérdida del sentido de la realidad, del sentido de las cosas. Por lo tanto, claro, ¿por dónde caminamos los que estamos en la mística? Los que estamos en la espiritualidad, caminamos en que todo tiene sentido y que todo lo que me pasa va a tener un sentido, e inclusive que Amalek con su sinsentido nos muestra dónde se puede llegar cuando alguien se desconecta del sentido de la realidad. Entonces, cuando uno vive una existencia donde a todo le da sentido, a todo lo que le sucede le da sentido, yo te podría dar una palabra que me parece muy para aquellos que nos están oyendo, como muy fuerte. Un alma encuentra un punto de eternidad, si se quiere, pero un punto que yo lo llamo como un punto indestructible.
¿Qué quiere decir? A mí o a ti o a cualquiera nos pueden matar, pero más allá de nuestra muerte física, si nosotros le encontramos sentido a todo lo que estamos haciendo, aunque nos maten físicamente, nosotros hemos vivido con sentido. Y vivir con sentido implica la vida eterna. Es decir, la vida eterna no es que vamos a ser inmortales. La vida eterna implica que estamos viviendo en éxtasis permanente porque a todo le damos sentido, inclusive a pesar de que alguien venga y me pueda matar. Es decir, la victoria en la vida, la victoria en esta existencia, es entender que todo tiene sentido, que inclusive mi propia muerte, la muerte de todos nosotros, tiene un sentido, que la vida tiene un sentido, que todo lo que existe porque existe tiene un sentido, y cuando llegamos al sentido total, es que vivimos una vida feliz. Mientras alguien no encuentra el sentido en algo, entonces esta persona va a ser infeliz, porque no está entendiendo por qué existe algo al que no le puede dar un sentido. Sí, exacto, es que al final yo creo que es lo bonito, ¿no? De la espiritualidad, que todo tiene un sentido. O sea, la gente que estamos dentro de la espiritualidad, yo a día de hoy, todo lo que me pasa, paro, pienso y aunque en el momento de ahora no me guste la situación, pasan poco y veo, hostia, es que esto me quería enseñar esto, ¿no? Al final, una cosa que leo en tu libro, que dicen que es sabio el que aprende de su pasado para crear su futuro. Y mucha gente a veces intenta olvidar el pasado, como yo no fui esa persona, y al final todo lo que has hecho cuando elevas conciencia te sirve. Aunque en ese momento no fueras consciente, después pasa el tiempo, miras atrás y dices, hostia, y empiezas a conectar cosas, ¿no? Inclusive, inclusive, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo cualquiera de nuestra realidad, ¿no? Suponte, alguien me critica, alguien nos critica. Primero que tenemos que entender que Dios habla a través de esa crítica, no es la persona la que está hablando, es una fuerza cósmica que viene y entonces, ¿cómo puedo tomar la crítica? ¿Puedo tomarla como, bueno, qué bueno, tengo que mirar la realidad desde otro ángulo? ¿O me refuerza en mi posición? No necesariamente una crítica me va a cambiar de mi ángulo. Entonces, sea que yo cambie o no cambie mi ángulo, me reafirme mi posición o me flexibilizo a otra posición, en cualquiera de los dos casos yo estoy aprendiendo. Por tanto, el goce interior de la crítica es que estoy aprendiendo. En cambio, la gente en general cree que cuando uno le critican le duele. Le duele por proyección al otro, que si lo criticas al otro le duele. Pero uno en realidad no siente ese dolor, al contrario, siente una elevación, siente un éxtasis. Si realmente el otro cree que le duele, está proyectando el dolor del otro en esa crítica. Hay muchas proyecciones de los demás en uno. Y hay que tener cuidado cuando los demás proyectan sobre uno. Cada uno tiene su camino y el camino de cada uno en el fondo no es criticable porque está haciendo su camino. Pero cuando a nosotros nos critican, es algo muy positivo. Si refuerzo mi posición, crezco. Si flexibilizo mi posición, crezco. Y por lo tanto, siempre estoy creciendo. Por lo tanto, todo problema, todo obstáculo, toda crítica se transmuta en un crecimiento increíble. La gente cómo lo toma? Lo toma a nivel personal. Uy, me critica, me tengo que defender. Uy, este obstáculo se me cae la ilusión al primer obstáculo. No, no. La vida es no un obstáculo, 100 obstáculos. Y no se te tiene que caer la ilusión, porque los obstáculos están diseñados para seguir adelante con más fuerza. Entonces, claro, nosotros tenemos un concepto para mí clave, que es el concepto de confianza, el concepto de Muná, que para mí es un concepto clave porque es el concepto, lo puedes decir, bueno, es un concepto biológico, todo el mundo quiere sobrevivir, pero esto va más allá de sobrevivir, porque ya te dije, aunque nuestro cuerpo muera, Emuná quiere decir confianza en que todo lo que yo estoy haciendo y no haciendo, todo está teniendo un sentido. Para mí, la clave está en el sentido. Cuando las cosas tienen sentido. Ahora fíjate lo loco, ¿no? En el sistema económico general que hemos vivido hasta ahora, la valoración se da por un valor que la sociedad le pone a algo. ¿Ok? Es decir, no se pone en función de su utilidad, se pone en función del valor. ¿Cómo puede ser que el oro salga más que el agua? El agua es más barata que el oro. A mí me das oro, me muero de sed. Me das agua, puedo sobrevivir.
Entonces, nosotros en el mundo de nuestra sociedad, culturalmente estamos distorsionados en cuanto a los valores. Valoramos cosas que no tienen valor y no valoramos cosas que tienen mucho valor. Por lo tanto, lo que plantea la Kabbalah a nivel espiritual es saber valorar realmente las cuestiones esenciales, es decir, las más importantes. Como yo te dije, ¿no? Entre el agua y el oro, la gente paga mucho más el oro que el agua, pero el oro no te sirve para vivir, porque te doy oro en el desierto y te mueres. Entonces, una sociedad donde las armas valen más que el oro y el oro más que el agua, es una sociedad que está enferma. Con lo cual estamos enfermos y muy enfermos. Entonces, a nivel espiritual, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho, porque no se puede que las armas valgan más que el oro más que el agua valga menos que... Es decir, algo está fallando en nuestra psique. Como raza supuestamente inteligente, los seres humanos estamos muy distorsionados. Por eso viene la espiritualidad y resitúa los valores. Es decir, la espiritualidad de alguna manera trabaja mucho más con el sentido común que con la moral, porque la moral muchas veces también se pierde el sentido común. ¿Cuánta gente que hay en el mundo de la moral que está tan desequilibrada? Entonces yo creo que la Kabbalah lo que hace es retornar al sentido común que habíamos perdido. Es decir, nosotros a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel ideológico, nos están haciendo vivir en un sistema que está totalmente distorsionado. Y nuestro trabajo es salir de esa distorsión de alguna manera. Nos cuesta horrores, es muy difícil salir desde esta distorsión, pero tenemos que intentar salir de la distorsión. La gente está muy distorsionada por prejuicios, la gente es muy prejuiciosa y nuestras próximas generaciones tienen que salir de la máxima cantidad de prejuicios, sin caer en lo ridículo tampoco, ¿no? Porque hay cuestiones que a veces se caen en el extremo de lo ridículo, pero me parece que hay que hacer un trabajo de honestidad interior. Es decir, para mí la clave está en ser honestos con uno. Luego de que uno es honesto con uno, pueden salir afuera a ser honesto con los demás. Si uno no es honesto con uno, ¿cómo va a salir a ser honesto con los demás? Es una hipocresía. Es decir, yo Claro. quiero ser honesto con los demás, no soy honesto conmigo. No, no, primero mirar la viga en mi ojo, antes de mirar la viga en el ojo ajeno. Un rabino hace 2000 años lo dijo claramente. Claro, es que al final también uno de los mensajes más claros de la Biblia no es amar al prójimo, pero uno no puede amar al prójimo si primero no hace un trabajo con él y se ama completamente a él. Así es, Estás dando un amor vacío si primero no te has llenado tú de amor y de conocimiento, ¿no? totalmente. Otra pregunta que te quería hacer, maestro, era, ¿qué se refiere la Biblia cuando se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Opa, ahí entras en un tema que no es para un directo, es Sí, es para un seminario completo. Yo tengo un libro que se llama La Merkabah, El misterio del nombre de Dios, donde explico todo esto. vale, Es un tema bastante complejo, lo voy a tratar de sintetizar. El cosmos o la información que viene del infinito se refleja de manera fractal, se refleja en el universo. Entonces, nosotros somos imagen primero de esa información que viene del infinito. Y luego hay intermediarios. Es decir, el dios de la Merkabah, que tiene ciertas características antropomórficas, que está en el texto de la Biblia, también nosotros somos imagen y semejanza de esta imagen. Por lo tanto, yo te diría que cuando la Biblia dice esto, nosotros somos una doble imagen. Somos una imagen de seres superiores y somos además una imagen de la matriz del cosmos. Fíjate que cuando aparece el nombre de Dios en el texto bíblico, Dios, ese Dios antropomórfico, porque en el capítulo primero de Ezequiel queda claro que es antropomórfico, pero se presenta con 4 letras en hebreo, que es Yud Hei Vav Hei. Y cuando se presenta con esas 4 letras, se presenta con un nombre cosmogónico, porque esas 4 letras representan a las autocontracciones del universo. ¿Qué quiere decir? Que no se presenta con un nombre subjetivo. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, no tenemos que tener un nombre subjetivo nada más. Cada uno tiene su nombre subjetivo. El verdadero nombre que nosotros tenemos es el nombre de cosmogónico, de las autocontracciones que tenemos. ¿Quiénes somos en función del cosmos? Porque lamentablemente nosotros
hemos dividido la psique del cosmos. Es decir, es como que nuestra mente es una cosa y el universo es otra cosa. No, no, nuestra mente no es algo diferente del universo. Nuestra mente nació dentro del universo. Es decir, nuestra mente es producto de la propia, podríamos decir, evolución del universo. Entonces, si nuestra mente es producto de la propia evolución del universo, queda claro que somos a imagen y semejanza del universo. Con lo cual, lo que está diciendo el texto bíblico es, somos a imagen del universo porque nosotros participamos. Fíjate, el término en hebreo de el terrestre es Adam. La gente lo traduce mal, pone el hombre. No hay hombre ahí. Ahí cuando dice Adam no es el hombre y Javá la mujer. No, no, Adam quiere decir el terrestre. Viene de Adamá. No quiere decir hombre. Hombre en hebreo es Ish. Con lo cual, lo que me está diciendo el texto es, este Adamá, este Adam, este terrestre, viene de la Tierra. Nuestro cerebro viene del cosmos, nuestra energía es cosmogónica. Es decir, nosotros somos parte del cosmos, no somos algo diferente. Cuando alguien dice, yo pienso, ¿qué es yo pienso? Yo no pienso, el universo piensa a través mío. No es yo pienso, uy, tengo una idea, no es mi idea. El universo se ha encarnado energéticamente en mí para tener una idea. Pero somos tan soberbios en la raza humana que decimos yo, yo, yo. Levi de Berdichev, un cabalista de Ucrania del siglo XVIII, entre Ucrania y Polonia, decía, prohibido decir yo. ¿Qué es yo? Yo nada. Es decir, yo escribí tantos libros. No, no. La energía divina que se encarnó en mí escribió esos libros. La energía del cosmos que se encarnó en mí. Por lo tanto, hay que descentrar al yo. Y lo que ha hecho la psicología es reforzar el yo. Pero como tenemos tanta baja autoestima los seres humanos, los psicólogos nos vienen a reforzar el yo. Pero la mística viene a resituar el yo donde tiene que estar. No puede exaltarse la figura del yo. Hemos pasado del renacimiento para aquí a un narcisismo del yo que los propios psicólogos se dieron cuenta. Por ejemplo, James Hillman, de la psicología arquetipal, que viene de Jung, dijo, tenemos que destronar al yo del centro que tiene. Entonces, a ver, si usted tiene baja autoestima, me parece muy bien que vaya al psicólogo y refuerce el yo. Pero después, el yo es muy cansino. Y ahora, sinceramente, me cansé de decir yo no quiero decir más yo. Lo que digo es, hay una energía en el universo que entra en mí, que se manifiesta en mí, y esto nos da un alto grado de humildad. Es decir, es el cosmos que me ha tomado a mí como excusa para rebelarse, y a todos nos está tomando como excusa para rebelarse. En cambio, la gente de manera narcisista, yo, la exaltación del yo. El yo es bueno como un instrumento, pero al servicio de una información más elevada. Qué bueno. Qué bueno, es que al final, no, o sea, es como que eso, lo que he escuchado decirte a ti mucho también es, somos un pequeño universo dentro de un universo, ¿no? O sea, al final, todo lo que, por ejemplo, ves el mar es un 72%, creo, de agua como está hecho el humano. El trabajo en el campo, ¿no? También te enseña mucho que si uno cultiva, pues luego va a recoger frutos. O sea, como que la naturaleza nos enseña cómo hay que actuar, ¿no? O el río, que baja el río y hay que fluir, es el camino, fluye, no te estanques porque el agua se pone mala. No sé, yo me encanta mucho esto de la imagen y semejanza porque me intento fijar en todo lo que el universo me intenta explicar, ¿no? Como que está dentro de mí, pero de otra forma se ve fuera. Mira, nosotros somos como el universo, tenemos cometas, tenemos eclipses, tenemos agujeros negros, nosotros tenemos de todo, así como tú ves el universo, así funcionamos nosotros. Durante un tiempo hay planetas que van en órbita millones de años y durante un tiempo aparece un cometa que se vuela por ahí y que destruye algo. Si tú miras el universo, nosotros somos muy parecidos a eso. Y de repente agujeros negros que se chupan los planetas. Y también somos eso. Es decir, lo que nosotros tenemos que comprender es que nosotros no estamos alejados del universo. Nosotros somos el universo. Somos el universo en pequeño, con sus eclipses, sus cometas, sus agujeros negros. Es decir, en nuestra mente y en nuestra estructura, de manera fractal existe todo. Es decir, tenemos toda la información del universo en potencia. Por ese motivo, mucha gente no llega a darse cuenta lo que es matar a otra persona. Matar a otra persona es
de locos, porque es destruir un universo entero. Es decir, es la destrucción de un universo entero. Pero estamos con tal falta de nivel de conciencia que guerras por aquí, guerras por allá, como que esto es un juego. Estamos en un muy bajo nivel de conciencia humana. En algún momento tendremos que escalar un poco más arriba el nivel de conciencia y tendríamos que paralizar todas las guerras. Pero bueno, todavía no estamos en esta época. Todavía, lamentablemente, seguimos viendo en los periódicos que cuando a los 6 meses termina una guerra en un lugar, comienza la guerra en otro lugar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todavía el aumento a nivel de conciencia, que parece que se está dando en mucha parte de la población mundial, no está llegando todavía a los gobernantes. Esperemos con el tiempo que los gobernantes realmente recapaciten y entiendan que nosotros no nos queremos matar nadie con nadie. Es decir, es una cosa de locos. Ahora, la gente agresiva, hay gente que está agresiva, que está desequilibrada, a esta gente, bueno, yo en un momento, perdón el inciso, pero en un momento en una entrevista dije, hay que enviar a los 7.000 millones de personas al psicólogo. Los 7.000 millones de personas en el mundo, todas tienen que ir al psicólogo, por supuesto, empezando por Putin, empezando por Maduro, empezando por todos. Ahí no hago discriminación de ideología. Y tienen que ir al psicólogo porque están desequilibrados. Los políticos que nos gobiernan a nivel mundial están desequilibrados. Por lo tanto, como todos estamos desequilibrados, yo creo que habría que hacer una terapia mundial, donde así como hay una obra social por si nos rompemos un brazo, tendría que haber una obra social pero obligada de enviar a todos a terapia, porque hay muchos desequilibrios y al final un desequilibrado puede hacer daño a miles. Es decir, como podemos ver, un político desequilibrado nos lleva a la guerra y mata a 1 o 2 millones de personas. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que el sistema está totalmente unificado, está todo interrelacionado y que hay que tener cuidado de los desequilibrios, sobre todo de los que nos dirigen. Entonces, es loca la propuesta, pero creo que es una propuesta que tiene que imponerse y es enviar a todo el mundo a terapia. Es decir, tienen que pasar 7.000 o 7.500 millones de personas por terapia, que alguien se lo pague porque no puede ser que haya para armas y no para terapia. Los gobiernos tienen que enviar a la gente a terapia, porque indudablemente hay demasiados desequilibrados y con tanta cantidad de desequilibrados, el sistema mundial, la humanidad no va a poder sobrevivir. Qué bueno. Otra pregunta que te quería hacer, que quería comentar, es que el problema, creo, de mucha gente que no entra en la espiritualidad es porque son muy materialistas, no solo creen lo que ven, lo que sus sentidos le muestran, ¿no? Los sentidos nos tienen muy engañados porque solo nos hacen ver lo que sería en el árbol de la vida Malhut, la materia, ¿no? Entonces, ¿qué importante crees que es la meditación para conectar, para despertar esta parte espiritual? Porque a mí es de lo que más me ha ayudado, porque al final es eso, cuando estás con los ojos abiertos siempre estás con muchos más estímulos. Cuando de repente cierras puedes empezar a ir hacia adentro. ¿Qué tan importante crees que es la meditación? Mira, muy importante, pero hay que tener cuidado de reducir la meditación a la contemplación, porque no todos meditan igual. Hay gente que medita con los nombres de Dios, hay gente que medita leyendo el Corán, hay gente que medita con el Padre Nuestro en latín, hay gente que medita con las letras hebreas, yo medito con música clásica, hay gente que medita mientras hace gimnasia, hay gente que medita mientras estudia. Hay que tener mucho cuidado en asociar siempre meditación con contemplación, con respiración, que por supuesto también se puede y es bueno. Pero no todas las almas están diseñadas para esto. Mi alma no está diseñada para la contemplación. Cada vez que lo intenté, termino pensando lo que voy a comprar en el supermercado. Por lo tanto, cuando yo medito, realmente medito, por ejemplo, escribiendo y con música clásica. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de esa asociación entre meditación y contemplación. ¿Es importante la meditación? Sí. Cuidado con estar en una forma de meditación que no es la forma que tu alma exige, que tu alma necesita. Lo que hay que tratar de hacer es descubrir cuál es el tipo de meditación que un alma quiere, que el alma sienta. Hay gente que medita cocinando. Hay personas
que están en la cocina. Yo lo máximo que hago es un huevo frito o abrir una lata de atún, con lo cual la cocina no es lo mío. Pero yo veo que hay gente totalmente compenetrada cuando está cocinando y entra en estado de casi mediunidad, te diría, de meditación. Con lo cual, cuidado, la meditación es importante, totalmente importante, pero hay que mirar cada alma dónde está su forma de meditación. Perfecto, perfecto. Sí, es que al final es lo que dices, ¿no? Cada alma ha venido aquí de una manera, tiene su camino y tiene que descubrir cuál es su manera de conectar, ¿no? Al final sería cuál es la manera de estar presente, ¿no? De estar, porque al final es lo que decimos, ¿no? En el tiempo de Dios, la mente no existe en el tiempo de Dios ni el futuro ni el pasado, todo es una percepción de nuestra mente por supervivencia, ¿no? Que memoriza cosas para nuestras necesidades básicas, pero al final, ¿no? Uno de los objetivos, yo creo, en esta vida, cuando logras la paz interior, que es un gran regalo de Dios, es estar presente, ¿no? O sea, solo aquí ahora, porque es lo único que existe. Mira, ¿Cómo podemos conseguir eso? hay que tener cuidado con el término estar presente. Estoy en principio totalmente de acuerdo contigo, pero hay que entender cómo funciona el presente. Porque el presente perfecto no existe, existe el presente continuo. Es decir, y por eso en hebreo hay presente continuo. El yo soy no existe, yo estoy siendo. Entonces, el presente perfecto, que es este, ya pasó. Es decir, que estamos siempre viviendo entre pasado y futuro. El presente real no existe, con lo cual decirle a la gente hay que vivir el presente y un poco la estamos engañando, porque el presente no existe, pasa muy rápido. Entonces, no existe presente perfecto, existe presente continuo. El presente continuo es que nos vamos desplazando hacia el futuro, con lo cual, pensar en el futuro sin ansiedad y recordar el pasado como experiencia, pero no como bloqueo. Entonces, pasado y futuro también me sirven, porque hay que recordar algo. No puedo, en términos del presente total, anular pasado y futuro. Es decir, no puedo por el futuro anular el presente ni el pasado, no puedo por el presente anular el futuro ni el pasado, y no puedo por el pasado anular el presente y el futuro. ¿Qué quiere decir? Hay personas muy ansiosas que solo viven en el futuro y se pierden el disfrute del momento presente y anulan toda herencia o tradición del pasado. Hay personas estancadas en el pasado, totalmente conservadoras, que no pueden avanzar hacia el futuro porque prácticamente están como bloqueadas en el pasado, con rencores del pasado, con venganzas del pasado, etc. Y el presente tiene que tener, indudablemente, ese presente continuo que estamos viviendo, tiene que tener en cuenta tanto el futuro como el pasado. Y a la gente no se le puede engañar de que el pasado no tiene peso ni el futuro tiene peso. Mira, el psicoanálisis todo el tiempo va hacia el pasado, ¿no? ¿Qué fue tu padre? ¿Qué fue tu madre? ¿Qué fue tu abuela? ¿Qué fue tu abuelita? Todo el tiempo Freud iba a la historia pasada. El coaching va todo hacia el futuro. Olvidémonos de atrás, vamos al proyecto para adelante. La cábala dice, ni una cosa ni la otra. Ni un extremo hacia el pasado, ni un extremo hacia el futuro. Entonces, ¿qué hacemos en el momento presente? Ah, ahí está el tema. En el momento del presente continuo, tengo que lo del pasado que me permite avanzar lo tomo, es decir, no lo del pasado que me va a bloquear. Quiere decir que yo tengo que filtrar el pasado, porque al final el pasado es bueno. Hay muchas cosas del pasado muy buenas. Yo no voy a decir, la rueda la inventaron en el pasado, sáqueme del auto las ruedas, porque yo quiero vivir en el presente continuo. No, las ruedas hace más de 150, hace más siglos la inventaron, yo me beneficio de la rueda. Con lo cual, no podemos querer el extremo de anular el pasado, porque eso es totalmente ilusorio, imaginario, no se puede. El pasado no se puede renunciar a él, pero sí que no tenga la fuerza del bloqueo. Por lo tanto, si yo entiendo el sentido del pasado, donde yo tomo del pasado lo mejor de sí para ir adelante, y ese pasado no me bloquea, entonces estoy tomando del pasado fuerza. Y si estoy proyectando hacia el futuro, de manera que tengo la flexibilidad de cambiar también ese proyecto del futuro, y no quedo en la ansiedad del futuro, porque al final la ansiedad del futuro me paraliza también el presente. Entonces, no, el presente no vive
totalmente fuera de pasado y de futuro. Porque hay como una concepción reduccionista del mindfulness, donde todo el mundo está repitiendo hay que vivir el presente, hay que vivir el presente, como si fuera que todo lo que nosotros vimos en el pasado no tiene sentido y como si fuera que no hay que proyectar nada al futuro. No, no caigamos en estos extremos. Vivir el presente implica reconocer lo mejor del pasado sin bloquearme y tener proyecto del futuro sin anular mi flexibilidad con respecto a... Entonces, futuro y pasado están simultáneamente en el tiempo del presente continuo. Qué bueno. Brutal, brutal, maestro. Estoy aquí escuchando a la vez. Muy, muy brutal. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho a elevar conciencia también es el tema de la muerte, de replanteárselo bien, ¿no? Porque al final hay mucha gente que huye de este tema, ¿no? Que lo rechazan, no quieren hablar. Si hablas de él, dices, te miran mal, ¿no? Como no pienses en eso. Y al final yo creo que es bonito, porque entonces es lo que decimos, el tiempo se vuelve mucho más intenso. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente pierda un poco el miedo a la muerte, se empiecen a hacer estas preguntas para que empiece todo a tener más sentido y que vean que, porque si es lo que decimos, si vi una cosa que te dicen que quedan 1.200.000 minutos de vida, todo cambia, todo empieza a decir, tengo que actuar, tengo que hacer cosas, porque si no pasa, la gente como que va haciendo, luego pasan 20 años y dicen, hostia, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? Porque no se han hecho esta pregunta. Mira, en principio yo te diría que el miedo a la muerte lo que se traduce es un miedo a la vida. Aquella persona que tiene miedo a la muerte termina teniendo miedo a la vida. Por lo tanto, estamos ante un primer problema. Y el segundo es que en algún momento de la vida la persona tiene que tomar una decisión. Y es una decisión, pero muy fuerte y que todos la tenemos que tomar. O uno vive como espectador o uno vive como actor. Si usted vive como espectador, ve el espectáculo de los demás. Si uno vive como actor, se involucra en el escenario. Entonces, la primera para mí cuestión con respecto a la vida es cómo tú vas a vivir. Si vas a vivir como actor o como espectador. Y lamentablemente hay mucha gente que vive como espectadora. Y de alguna manera hay que despertarla. Venga, suba al escenario. Y yo lo que me la paso haciendo con mis alumnos en la escuela de Cábala es impartan cursos, suban al escenario. Porque no pueden estar solo de espectadores. Si no, se vuelven seguidores o espectadores y del otro lado una especie de gurú. Entonces esto no tiene sentido. El discurso se cae por sí solo. Es un mensaje que se viene abajo. Entonces, primero que todo, ¿tú quieres ser actor o quieres ser espectador? Si quieres ser actor hay que ponerse en marcha. Por supuesto que hay muchas formas para ponerse en marcha, queda claro también. Ahora, con respecto al miedo a la muerte, volvemos a que quien tiene miedo a la muerte es el que más aferrado al yo está. Es decir, la mente racional opera con una dualidad éxito-fracaso. Si te va bien y conseguiste algo, eres exitoso. Si no lo has conseguido, entonces parece como que la muerte termina con todos los éxitos. Por otra parte, también termina con todos los fracasos, porque no puedes fracasar más. Ni fracasas más ni tienes más éxito. Pero el tema de la muerte, lo curioso, es que es una ley cosmogónica por donde pasamos todos y donde aquellos que tienen miedo a la muerte no aceptan esta ley. Volvemos al principio de nuestra entrevista, cuando yo no sé si recuerdas, te decía que uno de los grandes problemas es no reconocer las leyes que rigen el universo. Y a nosotros nos rige la ley de la muerte, con lo cual usted tiene miedo a la muerte, igual se va a morir. Usted no tiene miedo, igual se va a morir. Entonces, ¿cuál es el negocio de tenerle miedo a la muerte si uno se va a morir? Primera cuestión. Entonces, es como cuando estoy en alguna sesión con alguien y le digo, mire, ¿sabe cómo lo puedo ayudar a curar su desequilibrio? Pensando en lo que me tiene que pagar la sesión. Así se va a curar más rápido. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder. Es decir, nosotros tenemos una energía que invertir. Y en la vida invertimos energías. Estar pensando en el miedo a la muerte no tiene ningún sentido, porque al final va a llegar y cuando llegue no nos va a dejar para pensar. Entonces no tiene ninguna lógica la cuestión de pensar en la muerte de forma negativa. Ahora, desde el punto de vista de la Cábala, nosotros pensamos en la muerte en forma positiva. Porque así como tú dices, tantos minutos me quedan,
La muerte me pone un límite donde yo tengo que ser consciente de todo lo que puedo hacer en este límite. Es decir, la muerte puede llegarme dentro de una semana, dentro de 15 días. Yo digo, bueno, en 15 días, ¿qué puedo hacer? Puedo estar, hacer esto, hacer lo otro, decirle que amo a esta persona, decirle que amo a mi hijo, estudiar, todo lo que puedo hacer. Tenemos lamentablemente, como no tenemos conciencia del día de nuestra muerte, una especie de distorsión de eternidad. Creemos que esto va a durar para siempre, y esto no dura para siempre. Entonces, yo creo que el punto fundamental de dejar de tenerle miedo a la muerte es comprender de que la muerte nos pone ante un plazo que tenemos que cumplir. Y en vez de estar pensando en perder el tiempo en ese plazo, pensar de aprovechar el plazo. Es decir, yo quiero aprovechar el plazo que a mí me queda. Y todos deberíamos pensar en aprovechar al máximo el plazo que a mí me queda. Mira, yo tengo un modelo de persona defendió su tesis doctoral en Barcelona con 85 años, 84, 85 años. Y había empezado su tesis doctoral en los 80. Para mí es un modelo, porque a los 80 decidió hacer su tesis doctoral y la defendió a los 85. Creo que vive, debe tener 89, 90. ¿Por qué es un modelo? Porque nunca es tarde. Es decir, la persona tiene que entender que nunca es tarde, que siempre se puede realizar un proyecto. Pero por eso digo, el miedo a la muerte termina anulando la intensidad de la vida. Qué bueno, es que al final, esto que acabas de decir, pasa mucho, que la gente ya como que tienen 40, 50 años y parece que ya, como no lo han hecho antes, como que ya está perdido todo, ¿no? Cuando tienen toda una vida para descubrir todas estas cosas y que la muerte y todo tenga un sentido, porque es que Fíjate, tú descubres... fíjate lo que dice Nachman de Bratslav. Nachman de Bratslav dice una frase que a mí me encanta, es como una frase cabecera. Prohibido ser viejo. Prohibido Qué ser bueno. viejo, ¿qué es viejo? Viejo no hay, un ser humano viejo, ¿qué es viejo? ¿Tenés 90, querés ir a la universidad? ¿Tenés 60, querés ir al gimnasio? Si lo puedes hacer de manera moderada, de manera que se puede hacer, pero no, hay como especie de almas, que yo creo que son la mente que nos bloquea, donde son frustrados anticipatorios. Se frustran antes de hacer algo. No, no puedo hacer porque tengo 50 y pico. 50 y pico. Y si usted vive hasta los 90, le quedan 35 años más o 40. Entonces, ¿cómo se frustra? Yo he escuchado jóvenes de 35, 40, que claro, para mí son jóvenes porque tengo 57, que me dicen, uy, ya no sé qué hacer en mi vida, porque yo tenía que haber hecho la licenciatura a los 18. Y le digo, ¿cuántos años tiene? 42. ¿Y por qué no hace la licenciatura ahora? Y porque soy viejo. A mí se me dan vuelta los ojos como la película El Exorcista, porque ¿cómo es viejo alguien de 42, de 45? A mí me molesta que me digan que alguien es viejo a los 70. Nadie es viejo, prohibido ser viejo. ¿Qué quiere decir? Que alguien quiere estudiar piano a los 75, que vaya y que estudie. Es decir, el entusiasmo, la ilusión por la vida, no se pierden hasta el último minuto. Y el que lo pierde con la excusa de los años, es que su mente lo está bloqueando. Qué bueno. Muy buena esa frase, me la apunto. Ya, lo de viejo ya no existe en mi cabeza. Olvídate, Y nadie es viejo. qué bueno. Bueno, tenemos poco tiempo ya, maestro, y lo que quería recalcar un poco es que al final, lo que dices, ¿no? Esto de las leyes, hay que entender cómo funcionan las leyes de la cosmogonía para no, bueno, para saber cómo funciona y que no suframos. Al final es lo que más me gusta de la cábala, porque la cábala siempre he tenido fe, ¿no? Siempre he tenido, bueno, más que fe de lo que dices, emuná, confianza, pero al final lo que me gusta la cábala es que estudian a Dios, o sea, que lo tratan de entender. No lo definen, ¿no? Porque al final no lo podemos definir, pero buscamos la manera más de entender ese Dios, ese universo, porque otras religiones es como una fe ciega, es creer por creer, ¿no? Aquí crees porque entiendes lo que Así es, crees, en así lo es. que crees. Lo que nosotros llamamos fe en la Kabbalah no es una creencia teórica, dogmática, que raya la ignorancia, porque la fe no es ignorancia. La fe es confianza, confianza en que podemos seguir adelante a pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestra finitud, y que siempre tenemos que intentar comprender. Por ese motivo, fíjate, hay un proverbio en la Biblia que dice, el necio lo cree todo, el inteligente comprende. Quiere decir que llama necio al que lo cree todo.
Imagínate, el propio texto bíblico. Por lo tanto, entender una fe de una creencia sin sentido es producto de la ignorancia. Estamos en una época donde realmente tenemos que tener confianza en la comprensión y tenemos que seguir avanzando en la comprensión. Y en realidad Dios no es un objeto de creencia. Dios es un proceso infinito de crecimiento. Qué bueno, maestro. De verdad que estoy muy agradecido por esta entrevista porque, ya te digo, llevo mucho tiempo escuchándote, todas las entrevistas que vas haciendo y al final de ver que hacías tantas, digo, voy a abrirle a ver si por casualidad tiene tiempo y le apetece hacer una conmigo. Y la verdad es que nada más te envié el mensaje, fue brutal porque rápido me pasaste el número del WhatsApp, me dijiste, tal, tal, día 20 me abres, me pasas la miniatura, día 29, o sea, ahí se ve la BINA, ¿no? La organización. Intento, bueno, yo me defino como vina germánica, en el sentido de que soy muy organizado, pero soy muy autoorganizado porque cuando me imponen la organización del exterior sufro, porque soy acuariano. Entonces, como acuariano, no me llevo muy bien con el exterior, pero cuando me disciplino en mi interior, me disciplino mucho. Qué bueno, no, no, yo lo vi, ya digo, ya me está enseñando lo que es organización. Solo abrirlo, muy bueno, maestro. Bueno, no sé si tienes tiempo, visto que tienes No, ya una presentación. tengo otro compromiso, pero bueno, agradecido infinitamente a ti. La verdad que ha sido un placer. Se me ha pasado volando el presente continuo. A a mí también, de verdad que muchas gracias, maestro. ¿Y cómo podría hacer para acercarme más? He visto que tienes dentro de haces un curso del árbol de la Vamos vida. a hacer justamente este viernes, el 2 de febrero, una maratón. Vamos a analizar casos prácticos. Voy a estar 8 horas. Va a ser un desafío, 4 horas a la mañana, 4 horas por la tarde, donde se analizan casos. Hay en este momento, si no recuerdo mal, unos 38 o 39 voluntarios. Seguramente no podré analizar todos los casos, pero es en vivo, es decir, que podemos ir viendo cómo se analizan los casos en directo y cómo yo voy haciendo preguntas para ir buscando los desequilibrios de cada una en el árbol. Yo creo que Qué bueno. aquellos que ya conocen el árbol puede ser bastante interesante ver el árbol en acción, en la práctica, ¿no? De cómo se puede hacer una terapéutica en relación con el árbol. Esto va a ser este viernes 2, de 10 de la mañana a 14 horas de España, y luego de 16 a 20 por la tarde. Van a ser 8 horas. Yo creo que es importante ver cómo se aplica el árbol, no solamente cómo se comprende teóricamente. Así que bueno, aquellos que quieran, por supuesto, están invitados. Yo muy feliz. Vamos a ver cómo queda luego de 8 horas. Perfecto, maestro. Pues muchas gracias de Un verdad por abrazo la enorme. entrevista. Un placer y nos vemos pronto, espero. Gracias. Y shalom. Shalom, shalom. Cuídate, Isan. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande.